Muy buenas tardes. Hoy estamos 7 de junio del 2023. Damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Sin observaciones, señor. Doctora Mogollón. Doctor Nakazaki. Ninguna observación, señor director de... Gracias. Doctor Servigón. Doctor Paredes. Doctor Reina. Doctor Servigón, ¿se hace cargo de la defensa de los patrocinados del doctor Paredes y el doctor Reina? Bien. Bien. Ninguna observación. Se está haciendo cargo también, sino con la observación a cargo que puede realizar los dos señores abogados que no han asistido. Despacho pendiente tenemos, Joanita. Doctor, buenas tardes. No hay despacho pendiente para esta sesión. Sí, no hay despacho. Bien. Estaba pendiente. Vamos a ver. Bien. Conforme al estado del proceso, continuamos con los algates de cierre a cargo del doctor Nakazaki. Adelante. Gracias, señor director de debates. Le pediría, por favor, si puede consultarle a Manuel Sánchez, si es que está conforme con que el doctor Servigón vea las defensas, porque hemos tenido alguna discrepancia con los temas de México, no vaya a ser que haya una sensibilidad ahí. Correcto. Don Manuel, ¿me escucha? Su micro, activo está su micro. Sí, doctor. Don Manuel, como usted ve, no está ninguno de sus señores abogados defensores, pero no están haciendo uso de la palabra. De tal manera que para efectos de seguir con los alegatos de cierre, le estamos encomendando su defensa a cargo del señor el doctor Servigón en tanto. Doctor, como usted sabe, mi abogado es el doctor Paredes. Yo ahí con el doctor Servigón, pues nada, tengo que ver, ¿no? Bien, bien, bien. No está tampoco el doctor Paredes ni la doctora Hurtado. Doctor, le estoy escribiendo al doctor Paredes. Unos minutos, por favor. Reina, ninguno, ni el doctor Reina, ni el doctor ni la doctora Hurtado, ni el... Doctor, me estoy comunicando con el doctor Paredes. Bien. Un segundito. Ya se va a conectar, doctor. Doctor Reina, buenas tardes. Sí, doctor, disculpa que nos cruzamos entre que es las 3, 2:30. Nos confundimos ahora. Buenos días a todos. Bueno, sí, buenas tardes. Otra noticia. Bien. Doctor Reina, estábamos pidiendo si habría alguna observación a las actas, al acta. Bueno, señor magistrado. ¿Se oíste hacer cargo de la defensa a cargo del doctor Paredes? Sí, no hay problema. Don Manuel, ¿está usted de acuerdo? Sí, don Manuel, su micro. No está activado su micro para que quede registrado. Acaba de ingresar el doctor Paredes, doctor. Bien. Doctor Paredes. Sí, doctor. Bien. No obstante, ya ingresó también su abogado defensor, solamente que no se visibiliza su... Doctor Paredes. Buenas tardes. Doctor Paredes.
¿Observaciones al acta, doctor? Ninguna por mi parte, señor magistrado. Buenas tardes. No hay despacho pendiente y va a continuar la sesión con los alegatos de cierre a cargo del doctor Nakazaki. Adelante, doctor. Gracias, señor director de debate, señores jueces superiores, señora fiscal, señora procuradora, colegas de la defensa. Estamos estableciendo ahora, ya en la valoración individual de la prueba de cargo, cuál es el estándar probatorio que la sala debe estimar para declarar probado o no tanto el delito fuente como la circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas, y hemos remarcado la posición de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que establece que todos los hechos constitutivos del delito tienen que probarse en el grado de certeza. Y el primero que establece es una actividad criminal previa idónea generadora de determinados activos. Con lo cual, señor presidente, señores miembros de la sala, demostramos el craso error que se propone muchas veces por parte de las fiscalías y que se recoge lamentablemente en algunas sentencias, que la actividad criminal previa se tiene que establecer de manera insuficiente. Como se dice que tiene que ser con indicios, se habla de algunos indicios, pero se oculta que se deja de lado el estándar probatorio, y el estándar probatorio es de certeza. No hay otra forma de interpretar la sentencia plenaria casatoria. Es en el grado de certeza o de convicción más allá de toda duda razonable que se tiene que probar la actividad criminal previa idónea para generar los activos, efectos o ganancias ilícitas, los actos de lavado de activos, ni qué dudarlo, el dolo, que no admite discusión en cuanto a su probanza, conforme establece la sentencia plenaria casatoria, y la finalidad, que es propia del delito de lavado de activos. En el tema del delito fuente, en el tema probatorio del delito fuente o actividad criminal previa, como la jurisprudencia ha dejado de lado la actividad criminal previa concreta, y pido tomar nota, por favor, porque eso es lo que se está estableciendo. Primer gran error en la valoración de la prueba, que la actividad criminal previa no se pruebe en el grado de certeza o de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Ese es el primer error. Y el otro error que hay en la valoración de la actividad probatoria, respecto del delito previo, es que como se ha dejado de lado el delito previo concreto y ahora se trabaja con el delito previo genérico, eso también ha llevado a decir que baje el estándar probatorio. Y no es así, porque hay 3 hechos que se tienen que probar en una actividad criminal previa genérica. Primero, la condición del autor del delito fuente. Tiene que probarse el delito de tráfico ilícito de drogas, conforme nos acusan. Tiene que probarse que ese delito de tráfico ilícito de drogas ha sido desarrollado en tal magnitud para justificar los efectos y ganancias que nos atribuyen lavados. Tengan en cuenta, si atribuyen un patrimonio criminal numeroso, importante, entonces la actividad criminal previa tiene que haber sido importante. Una cosa es, has lavado 2 casas para la adquisición de 2 casas, y otra cosa es haber lavado para constituir empresas a lo largo de 20, 30 años, como sostiene la Fiscalía. Y finalmente, una correspondencia en el tiempo. ¿Cómo relacionamos una actividad criminal previa en el año 59 con el lavado de activos en el año 91, que es la Constitución de Comarsa? Entonces, son 3 hechos que hay que probar en la actividad criminal previa: el delito fuente y su autor, la magnitud del delito fuente para generar el patrimonio criminal que se dice lavado, y su relación en el tiempo. Lo cual nos lleva a una necesaria adecuación de la comprensión de la autonomía del lavado de activos respecto del delito previo. Aquí está la madre del cordero. Aquí la causa de los errores que hay en la valoración de la prueba.
A diferencia del encubrimiento, en el lavado de activos, la ley señala que el procesamiento y la sanción penal del autor y partícipes del lavado de activos no requieren de la existencia de una sentencia condenatoria, ni siquiera de un proceso, ni siquiera de una investigación previa en la actual legislación. A diferencia del delito de encubrimiento, donde se requería una sentencia condenatoria, respecto al delito previo, en el caso de lavado de activos no. En el caso de lavado de activos, adicionalmente, la autonomía bien entendida permite diferenciar la prohibición, la no aplicación de la prohibición de la criminalización del autoencubrimiento. El autolavado puede ser sancionado, pero hemos advertido a partir de un momento determinado, cuando el artículo 6 de la Ley de Lavado de Activos reconoce que se puede sancionar el delito de autolavado, como explicamos en los problemas de tipicidad. Y aquí el punto. La autonomía del delito de lavado de activos lo que permite es que el delito fuente, actividad criminal previa genérica o delito previo, se prueben con indicios contingentes. Esa es la regla o la consecuencia de la autonomía procesal. El delito fuente se prueba con prueba indiciaria y con prueba indiciaria contingente, no solo con indicios necesarios, sino con indicios contingentes. Esa es la consecuencia de la autonomía procesal de lavado de activos, porque hay autonomía procesal y hay autonomía sustantiva. Pero, ¿en qué momento la autonomía procesal de lavado de activos ha flexibilizado la garantía de la imputación necesaria? ¿Cuándo se dijo que como el lavado de activos es autónomo, ya no hay que cumplir con la garantía de la imputación necesaria? Entonces la actividad criminal previa no tiene que ser circunstanciada, no tiene que ser clara o no tiene que ser precisa. ¿Cuándo se llegó a esa conclusión? ¿Qué ley lo dice? ¿Qué jurisprudencia lo señala? Y sobre todo, ¿la Constitución lo permite? La Constitución permitiría que un hecho constitutivo del delito no tenga una imputación clara, precisa y circunstanciada. No permitiría. ¿Cuándo la autonomía del delito de lavado de activos relajó la presunción de inocencia, por ejemplo? ¿Cuándo bajó el estándar probatorio? ¿Cuándo se dijo, como el lavado de activos es autónomo, el delito fuente ya no se prueba en el grado de certeza, sino en el grado de probabilidad? O como estándar de prueba, ya basta la prueba suficiente, el estándar de sospecha suficiente. Nunca se ha dicho eso. ¿Y cuándo la autonomía de lavado de activos permitió relajar el principio constitucional de legalidad penal? En ningún momento, señor presidente, señores miembros de la sala, la autonomía procesal de lavado de activos relajó alguna garantía constitucional. Ni la imputación necesaria, ni la presunción de inocencia, ni la legalidad penal. Siempre se han mantenido. Las garantías no se pueden relajar. No las relaja un concepto, como la autonomía procesal. El acuerdo plenario 3/2010 reconoce al delito fuente como un elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos, que como tal debe ser abarcado en el dolo y que su prueba es una condición para la tipificación del hecho. ¿Cuándo se ha dicho que el dolo no debe abarcar la actividad criminal previa? Esto es, saber que hay efectos o ganancias ilícitas, porque para eso viene la actividad criminal previa. Sin actividad criminal previa, ¿cómo hay efectos y ganancias? ¿Cómo hay suciedad sin ropa? Tiene que ser ropa sucia. Entonces, por más que se diga,
No es un elemento, no es un elemento, por más que se pretenda que no es un elemento, ¿cómo hay efectos sin delito? ¿Cómo habría efectos drogas si no hay tráfico ilícito de drogas? Por eso es que el acuerdo plenario número 3 lo reconoce. Reconoce la actividad criminal previa como un delito fuente. Es más, en el derecho comparado es amplia la tendencia en la cual la actividad criminal previa, a diferencia del Perú, no centra la discusión si es un elemento del tipo o no. Todos admiten que es un elemento del tipo penal. Lo que entra en discusión es su cuestión procesal, si es o no una condición objetiva de punibilidad. Eso se discute en el derecho comparado, pero nadie discute que sea un elemento del tipo penal. Los convenios internacionales que estamos trabajando, tanto el de Viena, el de Mérida y Palermo, lo reconocen como un elemento del tipo penal. A la actividad criminal previa como un elemento del tipo penal. Productos, se entienden los bienes obtenidos derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito. Así que la actividad criminal previa es un elemento del tipo penal, es un hecho constitutivo del delito y se tiene que probar en el grado de certeza o de culpabilidad más allá de toda duda razonable, y no ha habido un relajamiento en cuanto a las garantías. Lo que se discute en el derecho comparado es cuáles son los delitos fuentes. No se discute que el delito fuente sea un elemento del tipo penal. Y dentro de los sistemas que ustedes saben que existen, nosotros seguimos un sistema arreglado. Los delitos fuentes están establecidos en nuestra ley. La referencia al delito fuente se determina en la fórmula típica mediante el objeto material del delito. Por eso es que el efecto y la ganancia, como vengo repitiendo, el efecto y la ganancia es el que va marcando que haya la actividad criminal previa como necesaria de probanza. Porque hay dos alternativas. En la acusación bien leída, la actividad criminal previa son los transportes de drogas mediante la pista clandestina de Bayóvar. En cambio, en la acusación no saneada, es tráfico ilícito de drogas en los años 70, 80 y 90, pero no dicen cuál. Aquí lo importante para concluir con este punto es lo siguiente. El texto de la norma marca un límite. Si el texto de la norma establece que son efectos y ganancias ilícitas lo que se tiene que lavar, la actividad criminal previa genérica tiene que ser establecida en los términos que estamos señalando, porque es finalmente un elemento del tipo penal, es un hecho constitutivo del delito y se tiene que demostrar en el grado de culpable, más allá de toda duda razonable, en los tres elementos que estamos indicando. El acusado fue autor de tráfico ilícito de drogas, el acusado fue autor de tráfico ilícito de drogas en la magnitud necesaria para generar los efectos y ganancias ilícitas objeto de lavado de activos, y el acusado fue autor de tráfico ilícito de drogas durante el tiempo que correspondía para generar los efectos o ganancias ilícitas objeto de lavado de activos. Santos Orlando Sánchez Paredes, probado que fue autor de tráfico ilícito de drogas. Santos Orlando Sánchez Paredes, probado que realizó tráfico ilícito de drogas en una magnitud suficiente para producir el patrimonio que se dice que se ha lavado. Y Santos Orlando Sánchez Paredes se dedicó al tráfico ilícito de drogas los años necesarios para generar el patrimonio criminal que se dice en la acusación se ha lavado. Esos tres hechos tienen que probarse en una actividad criminal previa genérica.
Pero aquí un punto que es central. Si el estándar probatorio del delito fuente y la circunstancia agravante de la pena es la certeza o la culpabilidad más allá de toda duda razonable, y este es un planteamiento que me permito hacer al tribunal. Es la primera vez que lo planteo, lo he reflexionado y considero que es una situación correcta y lo paso a explicar. Víctor Prado Saldarriaga, pese a tener una férrea defensa en la autonomía del lavado de activos, me atrevería a decir que es el autor más férreo en separar, en generar este lavado, esta autonomía, eso de que no haya sentencia, no haya proceso, no haya ni siquiera investigación, que no se haya descubierto, es de su autoría. Víctor Prado Saldarriaga, Tomás Aladino Gálvez Villegas y Eloy Paucar son quienes más férreamente han trabajado una autonomía absoluta, como ellos pretenden. Una autonomía absoluta. Sin embargo, Víctor Prado, pese a esta férrea defensa de la autonomía del delito de lavado de activos respecto del delito previo, reconoce que el tráfico ilícito de drogas como circunstancia agravante de la pena, o sea, diferencia el tráfico ilícito de drogas como delito fuente y como circunstancia agravante de la pena, como circunstancia agravante de la pena adquiere relevancia normativa y probatoria. Establecerse una conexión, dice, entre el autor del lavado y el tráfico ilícito de drogas con prueba suficiente. Esta es una exigencia procesal ineludible para que pueda tener plena eficacia los efectos agravantes señalados por la norma. Eso aparece en criminalidad organizada y lavado de activos. Es decir, Víctor Prado habla de una actividad probatoria, de una exigencia distinta del delito fuente y de la circunstancia agravante de la pena. Una cosa es el tráfico ilícito de drogas, como cualquier delito fuente, pero otra cosa es cuando ese delito fuente además justifica un agravante de la pena. Ahí señala una diferencia que voy a permitirme establecer. Tomás Gálvez Villegas sostiene lo mismo. Una cosa es el delito fuente y otra la circunstancia agravante de la pena. En la circunstancia agravante de la pena la exigencia es mayor. La misma fiscalía en su acusación, al tratar la circunstancia agravante, delito fuente y tráfico ilícito de drogas, acepta que es un hecho a probar, pese a afirmar erradamente que no es un elemento del tipo y que por tanto no tendría por qué ser descrito, porque cuando el tribunal declaró fundada la observación sobre falta de imputación necesaria respecto a la actividad criminal previa, la fiscalía dijo: yo no tengo que levantar esa observación porque la actividad criminal previa no forma parte del tipo penal. Sin embargo, respecto a la circunstancia agravante de la pena, la misma fiscalía retrocede y dice: acá sí hay que probar, acá sí tiene que formar parte del dolo. La casación 333-2012 Puno, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, 15 de octubre del 2013. Es un caso en el cual me tocó participar. Yo tomo la causa justo para sustentar la audiencia de casación. ¿Qué había sucedido? En Juliaca encontraron a un vehículo regresando de Bolivia, encuentran un compartimento secreto debajo de las camionetas, estas Hilux abiertas, y no había droga, pero había mucho dinero. Entonces, se le aplican los reactivos. El primer reactivo es positivo para drogas, el segundo es un falso positivo, dice que no. Sin embargo, fueron condenados por lavado de activos
proveniente del tráfico ilícito de drogas, lavado de activos agravados, y le pusieron 25 años de cárcel. Lo único que me pidieron es que baje el agravante. Si no, me hubiera ido mucho más. Entonces, trabajé ese punto y lo que analicé es, ¿había dinero? Sí. Pero ¿cuál era la prueba que demostraba en el grado de certeza? Ahí todavía no había la sentencia plenaria casatoria, que establecía que ese dinero provenía del tráfico ilícito de drogas y no del contrabando. ¿O qué probaba que ese dinero iba a ingresar al sistema financiero y que no iba a ser capital para dedicarlo al delito? Entonces, la Corte Suprema, ¿qué hace? Revoca, declara fundada la casación y revoca la condena por la circunstancia agravante, considerando 11º. Es de precisar que, analizado el material probatorio acopiado a los autos, este no resulta suficiente para probar con certeza la agravante referida al delito de tráfico ilícito de drogas. Ahí que los indicios que emergen de los autos no resultan suficientes para construir el juicio jurídico en el grado de certeza respecto a la configuración del delito de tráfico ilícito de drogas como delito fuente, en tanto no es posible afirmar asertivamente que es dinero encontrado a los encausados que provengan del delito de tráfico ilícito de drogas, que en consecuencia, al no existir elementos de prueba de entidad suficiente que en forma objetiva establezcan la presencia del agravante por la cual han sido condenados los encausados, es el caso proceder a sancionarlo solo por el tipo base del delito de lavado de activos. Entonces, la circunstancia agravante de la pena, y no había la sentencia plenaria casatoria, pero correctamente, respetando la presunción de inocencia y la mínima actividad probatoria para destruirla, si la circunstancia agravante de la pena no estaba aprobada en el grado de certeza, ¿cómo sostener la condena de 25 años? Y se absuelve en ese extremo. Incluso pudo irse a más, porque esos 100.000 fueron encontrados, pero no habían sido ingresados al sistema financiero. ¿Eran capital de trabajo para comprar más droga en la lógica de la condena o iban a ser lavados? Pero bueno, esa no era la casación en ese momento, solo era eliminar la circunstancia agravante de la pena y así fue establecido. No hay prueba del tráfico ilícito de drogas, no hay la agravante. Esta casación me lleva a plantear lo siguiente. La pregunta es, ¿el mismo hecho tendría que valorarse en la actividad criminal previa del delito fuente y en la actividad criminal previa de la circunstancia, perdonen, ahí dice atenuante, agravante de la pena? El mismo hecho que se prueba en el grado de certeza o de culpabilidad, más allá de toda duda razonable, en la actividad criminal previa genérica, en el delito fuente, ¿es la que se tendría que probar en la circunstancia agravante de la pena? Y acá yo sostengo que no. Lo que sostengo es que en la actividad criminal previa, delito fuente, sí se prueba la actividad criminal genérica, como exige la jurisprudencia. Cuando la jurisprudencia ataca, no delito concreto, no el delito concreto, tiene que ser un delito genérico, ¿vale? Para la actividad criminal previa, delito fuente. Pero para la actividad criminal previa, circunstancia agravante de la pena, ya no hay ahí actividad, delito previo genérico, sino tiene que ser delito previo concreto. ¿Por qué? Por una razón. Porque como elemento del tipo penal, delito fuente, el delito fuente sostiene un marco de pena de 8 a 15 años. Pero como circunstancia agravante de la pena,
lo que tiene que sostener es una pena no menor de 25 años, de 25 a 35 años. Entonces, señor presidente, señores jueces superiores, si se tratara del mismo hecho, tanto como delito fuente como circunstancia agravante de la pena, ¿qué pasa con la prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena? La prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena que ordena el artículo 46 del Código Penal dice que los elementos del tipo no pueden ser utilizados en la operación para establecer la pena concreta, porque los elementos del tipo ya traen la pena abstracta. Los elementos del tipo ya fueron valorados por el legislador para establecer la pena abstracta. Pero para establecer la pena concreta, ya no se pueden utilizar los elementos del tipo penal, si no entran ahí las circunstancias atenuantes o agravantes de la pena. Entonces, el elemento típico no puede ser igual a la circunstancia agravante de la pena, tiene que ser distinto. Si no violamos el artículo 46, la doble valoración. Entonces, ¿cómo superamos ese problema? Si el artículo 46 dice expresamente, los elementos del tipo no pueden ser utilizados para construir la pena concreta, porque eso está en la pena abstracta. Elementos del tipo pena abstracta. Circunstancias de determinación de la pena, pena concreta. Entonces, el hecho del delito fuente no puede ser el mismo hecho de la circunstancia agravante de la pena, si no violamos el 46. Entonces, la única posibilidad es que la actividad criminal previa, delito fuente, sea la genérica, donde se tiene que probar ciertos hechos. Pero si además de 8 a 15 queremos 25 a 35, entonces ya no es actividad criminal previa, señores miembros del tribunal, es actividad criminal concreta, porque es la única manera de no afectar la prohibición de la doble valoración. Ustedes necesitan en el delito fuente un hecho y en la circunstancia agravante de la pena otro hecho distinto. Uno es elemento del tipo, otro es circunstancia agravante de la pena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tráfico ilícito de drogas, delito fuente, y cuál es la diferencia entre tráfico ilícito de drogas, circunstancia agravante de la pena? Si es genérico o es concreto. Por eso es que esta defensa sostiene que la circunstancia agravante de la pena que habría que probar para sostener y declarar fundada la acusación de la Fiscalía es demostrar un tráfico ilícito de drogas concreto. La prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena significa que en la operación de dosimetría judicial no pueden emplearse ni como circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos del tipo penal. Hans-Henri Jechek, Tratado de Derecho Penal, volumen 2, página 1201. Y esta prohibición de doble valoración de los factores de determinación de la pena está recogida expresamente en el artículo 46 del Código Penal, que dice, cuando no es un elemento del tipo penal, se tendrán en cuenta como circunstancias agravantes o atenuantes las siguientes. Pero cuando no sea un elemento del tipo penal, entonces no es cosa menor tener el tráfico ilícito de drogas como delito fuente y tener el tráfico ilícito de drogas como circunstancia agravante. En esta necesidad de establecer cuál es el tema de prueba.
El tema de prueba del delito fuente, tráfico ilícito de drogas, la actividad criminal genérica, conforme le hemos explicado, por cierto, sin violar la imputación necesaria. Pero el tráfico ilícito de drogas, ya no como delito fuente para sustentar un marco de pena de 8 a 15, sino un marco de pena de 25 a 35, ya no es la actividad criminal previa genérica, sino es una actividad criminal previa concreta. ¿Cuál es la actividad criminal previa concreta de tráfico ilícito de drogas? Para respetar esta prohibición. Los elementos del tipo no pueden formar parte de la operación de determinación judicial de la pena. ¿Por qué? Porque esa valoración ya la hizo el legislador. Ya el legislador fijó el marco de pena abstracta. Ustedes tienen que fijar la pena concreta. Y la pena concreta ya no lo pueden fijar con elementos del tipo, sino con circunstancias atenuantes y agravantes de la pena. Este es el planteamiento de la defensa respecto a qué tema probatorio hay que trabajar en la circunstancia agravante de la pena. Y por eso hubiese sido muy importante que la Fiscalía subsane las observaciones que se hicieron en su momento y que evidentemente no las hizo. Aunque tenemos la tranquilidad que ni siquiera la actividad criminal previa de tráfico ilícito de drogas se va a poder probar. Vayamos a la valoración de las pruebas de cargo. Insisto, sobre el delito fuente y circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas, que acá tiene una doble condición. En este caso, el tráfico ilícito de drogas tiene una doble condición: ser delito fuente y ser circunstancia agravante de la pena. Y permítanme referirme y darle el tiempo necesario a la única prueba, entre comillas, que hay sobre la actividad criminal previa correctamente establecida. La actividad criminal previa que se fijó en la denuncia fiscal, en el auto apertorio de instrucción y en una acusación constitucionalmente trabajada, que por referencia de Luis Tafur Mesones, desde una pista clandestina en Bayóvar se realizaron transportes de drogas. Este documento viene siendo un informe de investigación elaborado el 24 de abril de 1989 por el agente especial Kenneth Johnson, aprobado por Charles Kitzer, con referencia, así se denominó, información proporcionada por el peruano Luis Tafur Mesones. Este documento fue oralizado en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. Este informe de investigación, disculpen la copia como está, dice, en su punto 3, dice información relacionada con la droga. Varias referencias hacia distintos hechos, supuestamente este señor Tafur Mesones, y acá dice, Tafur Mesones manifestó que conocía a Persiles Orlando y Manuel Sánchez Paredes desde mediados de los 70. La familia Sánchez Paredes es considerada por la oficina de Lima, se entiende de la DEA, como una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grandes que se encontraba operando en el Perú. Tafur alega que la familia Sánchez Paredes había utilizado previamente 3 a 4 pistas de aterrizaje diferentes cerca de Bayóvar, ubicadas en la región de la costa norte del Perú, para enviar pasta y pasta básica de cocaína
para ser procesada en clorhidrato de cocaína. Tafur manifestó que una razón por la cual la familia Sánchez Paredes, así como otras organizaciones traficantes, utilizan a México como punto de transformación de la cocaína es la accesibilidad que se cuenta al éter y acetona. Esta referencia en el informe de los investigadores de la DEA es la única prueba, entre comillas, que hace referencia a la pista de aterrizaje de Bayóvar y por tanto al delito fuente por el cual se acusa a mi patrocinado. A mi patrocinado se le acusa por este acto de transporte, por haber transportado droga desde pista clandestina ubicada en Bayóvar, en el norte del Perú, exactamente en Piura. Y que esto lo conoce Tafur Mesones, porque la familia Sánchez Paredes en la oficina de Lima de la DEA es considerada una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grande. Les pido tomen en cuenta la fecha de preparación 24 de abril de 1989, la firma 28 de abril de 1989, el informe aprobado el 28 de abril de 1989. Desde 1989, según este informe, mi patrocinado integraba una de las organizaciones de tráfico ilícito de drogas más grandes que había en el Perú. Entonces, seguramente esto ha generado mucha prueba, mucha investigación. Estamos hablando de 1989, este caso comenzó en el 2010. Bastantes años para investigar, ¿no? Seguramente el caso comenzó con una prueba abrumadora que les han traído al juicio, que han demostrado que efectivamente transportaban droga desde pistas clandestinas en Bayóvar. Pero resulta, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, que haciendo un recuerdo y luego un análisis probatorio, saquen mentalmente esto. Ni una prueba, ni una, ni un documento, ni un testigo, no vamos a decir un perito, ni un indicio que hable de este transporte de droga a México. Ninguna referencia. Entonces, ¿qué hizo la DEA desde 1989? Si es que esto es verdad. Este informe de la DEA, hecha por los agentes especiales que acabo de hacer mención, lo que buscaba probar, porque así aparece en la denuncia y en el auto apertorio de instrucción, es que Santos Orlando Sánchez Paredes, con sus hermanos Persiles y Manuel, entre 1985 a 1987, enviaron por lo menos 3 remesas por 400 kilos de pasta básica de cocaína a Segundo Simón Sánchez Paredes para su procesamiento en el Rancho Luna desde una pista clandestina de aterrizaje en Bayóvar, Piura. Ese es el hecho que pretendería probarse, que tendría que probarse en el grado de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable con este documento. Porque estamos en alegatos de cierre e ingresamos a la sentencia. Y este documento tiene 2 problemas. No es prueba porque falta conducencia o legalidad. Y no es prueba porque falta utilidad o requisitos de eficacia probatoria. Y como ustedes perfectamente conocen, la prueba tiene que ser pertinente, conducente y útil. Acá no hay conducencia y no hay utilidad.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay conducencia o no hay legalidad? Ustedes conocen el principio de la libertad probatoria. Uno de los principales principios de la actividad probatoria es la libertad de prueba. Pero la libertad de prueba es en cuanto a las fuentes. Las fuentes de prueba, hay libertad. Cualquier fuente de prueba, cualquier fuente de información puede ser incorporada como prueba a un proceso. Pero la forma de incorporarla no se rige por la libertad, sino por otra L, la legalidad. Ahí rige el principio de legalidad. Los medios de prueba son los procedimientos que la ley señala para incorporar las fuentes de prueba. Entonces, si vamos a incorporar lo que dijo Luis Tafur Mesones, ¿qué es? Una fuente de prueba personal. Porque Luis Tafur Mesones sabría de esta pista clandestina. Él sabría de los traslados de droga al exterior. Entonces, la fuente de prueba no son los agentes los agentes especiales de la DEA. La fuente de prueba, la que tuvo el conocimiento del hecho delictivo, del hecho a probar, sería Luis Tafur Mesones. Él es la fuente de prueba. Y si es una fuente de prueba personal, la ley, ¿cómo señala que se incorporan al juicio las fuentes de prueba personales? Solo hay una vía: la prueba testifical. Entonces hay un primer problema. Es una fuente de prueba personal, debió incorporarse vía medio de prueba testifical. Porque debo remarcar, porque acá lo único que se ha oralizado es el documento, este informe de la DEA, debo remarcar que los agentes especiales no son la fuente de prueba. Los agentes especiales no conocieron el hecho, porque el hecho es el transporte de droga. Los agentes especiales, en el mejor de los casos, escucharon un relato de Luis Tafur Mesones. Serían testigos referenciales, testigos de oídas. Ellos habrían escuchado de un testigo fuente. Pero la fuente de prueba, y remarco esto, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, porque con este documento hemos llegado a este momento. Con este único documento hemos llegado a este momento. Porque ya en serio, fijando cuál es el hecho objeto de prueba, que no son 3 décadas inespecíficas de actividad de tráfico ilícito de drogas, sino un hecho concreto, como ustedes van a ver en la denuncia, en el auto apertura de instrucción, como trabajamos en la primera sesión. El hecho imputado como tráfico ilícito de drogas son los 3 transportes de droga, 480 kilos aproximadamente de PVC, desde Bayóvar a México para su procesamiento en el Rancho Luna. La Fiscalía no introdujo el testimonio al juicio. Tampoco el acta de la declaración, porque hay una excepción que prefiero ver un poquito más adelante. Hay una excepción cuando no puede utilizar un testimonio, porque este señor falleció. Luis Tafur Mesones falleció. Entonces, ante la imposibilidad que testifique, ¿qué lo iba a sustituir? La prueba documentada. Si no tengo la prueba, no tengo el testimonio, traigo la prueba documentada del testimonio, la declaración. ¿La trajeron? Tampoco. Ni el testimonio, ni la declaración de lo que supuestamente declaró Luis Tafur Mesones. Solo el resumen de los hechos que estimaron estos agentes de inteligencia, estos agentes especiales.
de la DEA. Entonces, no cumple con la conducencia o legalidad. Y un tema que es muy importante. Señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, nosotros podríamos aceptar utilizar una historia clínica como prueba documental y nosotros leerla, porque como entendemos la letra del médico decimos, sí entendemos lo que dice, entonces la historia clínica la valoramos directamente nosotros. No podríamos. Los libros contables, los estados financieros, porque de repente manejamos bien la matemática, tenemos un conocimiento privado de contabilidad, nosotros podríamos darle un valor directo a los documentos contables. Tampoco podríamos. Y creo que cometemos un gran error, y yo el primero que no lo critiqué desde un primer momento, los documentos militares, los planes de operaciones, los manuales militares. Nosotros podemos trabajarlos directamente porque nosotros podemos entender lo que está escrito, o todos son ejemplos de documentos técnicos, que es donde quiero llegar. ¿Cómo se valora un documento técnico? Como una entradita, ¿cómo se valora la prueba científica? Cuando vayamos a las pericias. ¿Cómo se valora un documento técnico? Si quiero trabajar con documentos médicos, quiero trabajar con documentos contables, quiero trabajar con documentos, en Colombia hablan de la ciencia militar. O, en este caso, quiero trabajar documentos técnicos hechos en el extranjero encima. Porque son informes de investigadores de una institución que no es peruana. Ustedes me dirían un atestado policial. Bueno, estamos acostumbrados, muchos años de experiencia. ¿Quién va a discutir el expertise de los señores jueces para analizar un atestado policial? Pero los informes de la DEA, porque si ustedes tienen hasta aquí, tienen lo que piensa la Fiscalía, lo que piensa la Procuraduría y lo que también la defensa ha sostenido en el debate de la prueba documental. Y hemos debatido y hemos asignado, recordarán, el manual de la DEA dice esto, dice la Fiscalía, nosotros decimos lo contrario. Pero ese será el procedimiento correcto, será el procedimiento legal, o lo que nos es claro en los documentos médicos. No nos atreveríamos jamás nosotros a valorar una historia clínica para analizar un diagnóstico. Jamás nosotros analizaríamos una declaración jurada de impuestos para analizar si es una renta de segunda o de tercera categoría. Entonces pregunto, ¿estos documentos son o no documentos técnicos? Los informes de la DEA, los informes de los investigadores de la DEA, sobre todo hechos en los Estados Unidos, ¿son documentos técnicos o no? Porque si la respuesta, señores miembros de la sala, es que son documentos técnicos, requerimos de un experto. Un experto que nos diga qué significa. No nosotros los que digamos el manual de la DEA en efecto dice esto o no dice esto. No sería nuestra competencia. Como si nosotros, permítame adelantar, vamos a analizar si el modelo económico reconstruye o no reconstruye una realidad. Somos científicos. No. Para eso es un perito. O cómo se registran, cómo se determinan los ingresos informales. Nosotros. No. Un perito. Los documentos técnicos es igual. Los documentos técnicos, acá tenemos informes de una institución de los Estados Unidos de Norteamérica que
hace un análisis. ¿Qué significa ese análisis? ¿Ese documento está completo o no está completo? ¿Qué significado tiene? Técnicamente hablando, no el probatorio es nuestro. Pero ¿qué contiene ese documento? ¿Está completo o no está completo? ¿Cuál es su naturaleza? Una cosa es el valor probatorio y otra cosa es la naturaleza jurídica de un documento o de cualquier cosa. La naturaleza jurídica es una, el valor probatorio es otro. Son dos categorías distintas. Entonces, ¿cómo determinamos la naturaleza jurídica de estos informes técnicos? Tenemos que recurrir a un experto. Y la Fiscalía no les ha traído ningún experto. La Fiscalía, y sumada a la Procuraduría, lo que ha traído es un documento y sus comentarios. Yo les traigo una historia clínica y les digo qué pienso. Y pienso que ese diagnóstico es errado. Ya, pero es lo que usted piensa. Respetable, por cierto. Pero es mi opinión. Y ustedes no están estableciendo opiniones. Ustedes están asignando valor probatorio. Y el valor probatorio de un documento técnico requiere de un experto. Y eso es lo que hemos traído. Nosotros hemos traído un experto en auditoría forense, Luis Rivera, que ha actuado como perito en este proceso. Es más, por primera vez, y de varias cosas, este juicio será bien ponderado. Por primera vez, la auditoría forense, la auditoría que analiza origen ilícito, ruta del dinero sucio, la auditoría forense que se utiliza en los tribunales de justicia en otros países más avanzados. Acá este caso, nosotros comenzamos trayendo a Baker Antilli y Marcus Ratcliffe. Y si me permiten una digresión, porque así como veía que utilizaban el informe Kroll en el caso de Fujimori, yo puse una condición para asumir este caso. Yo puse como condición, porque no solo busco una absolución jurídica, sino una absolución social. Yo exigí que vengan los principales expertos y que mis patrocinados se sometan al control de principales expertos. Y por eso Marcus Ratcliffe y Baker Antilli, iguales o superiores a Kroll, es un hecho público, véanse internet. Y ese equipo es el que trae este experto. Por eso exigimos esa prueba. Esa fue nuestra primera prueba que llevamos desde la policía. Este experto cuenta con más de 40 años de experiencia en la investigación forense, trabajando y supervisando y aprobando casos en las áreas de contabilidad forense, soporte de litigios, investigaciones de fraude financiero, evasión fiscal y controversias tributarias, lavado de activos y como perito. Trabajó en la División de Investigación Criminal de Servicios de Recaudación Interna de los Estados Unidos, la IRS, en coordinación con la DEA. Ocupó el cargo de agente especial adjunto encargado de la oficina de campo de Miami y como funcionario en lo agregado del IRS en Colombia trabajó con la DEA, policía local, fiscal, policía de los Estados Unidos, brindando asistencia técnica en materia de investigación, capacitación y soporte de casos. Ha preparado casos para juicios y ha testificado en diferentes fueros. Lo hemos traído ¿para qué? Para que diga cuál es el significado de estos informes de la DEA. Porque, insisto, son documentos técnicos que requieren de la visión de un experto. No son documentos de profano, no son periódicos, donde lo único que basta es leer. Y este experto realiza un informe forense en diversos temas.
y uno de ellos es específico sobre los informes de investigación de la DEA. Y ha sido examinado en las sesiones 519 y 520 del 24 y 25 de agosto del 2022. ¿Cuál era el objeto de este informe? El objeto de este informe era brindar una opinión experta forense sobre los informes del Departamento para la Lucha contra las Drogas, conocido como DEA, plasmados en los formularios DEA 6, porque todos los documentos que nos ha traído la Fiscalía y ha adherido la Procuraduría son formularios DEA 6. Todos. Y estos formularios DEA 6, como documentos expertos, documentos técnicos, perdón, debían ser objeto del análisis de un experto. Fuentes examinadas, los 12 reportes de la agencia, conocidos como formularios DEA 6, correspondientes al periodo de tiempo 1988 hasta 1996. Y un informe de inteligencia, un informe del FBI del 4 de agosto de 1989. Vamos a recesar 5 minutos, doctor. Gracias, justo me leyó la mente. Yesenia, ¿me escuchas? Aún no. Yesenita. Doctor Reina, ¿me escucha? Sí, doctor, perfecto. Correcto. Bien, reiniciamos la sesión. Adelante, doctor. Gracias. Señor presidente, señores jueces superiores, como estamos señalando, este informe donde se referencia lo que habría declarado Luis Tafur Mesones como documento técnico, hemos puesto a la consideración del experto en auditoría forense para que pueda establecer cuál es su naturaleza, su significado, y sobre eso poderle asignar el tribunal un valor probatorio. Vuelvo a diferenciar, lo que estoy examinando es la naturaleza jurídica de este documento, no su valor probatorio, porque el valor probatorio es dominio exclusivo y excluyente del tribunal. Pero el significado jurídico depende de qué se trate. Un contrato tiene su significado, su naturaleza jurídica, igual un documento de la DEA. Se han examinado todos los reportes DEA 6, sin excepción, que van del año 88 al año 96, de 1988 a 1996. ¿Cuáles son las conclusiones del perito auditor forense? Los informes de la DEA son informes de índole administrativa, cuya función es documentar la información proporcionada a la agencia durante una investigación. Todo investigador tiene que reportar a la DEA todo lo que ha acontecido. Pone como ejemplos incluso hasta accidentes que tengan ellos. Todas las ocurrencias que le sucedan a un investigador durante un trabajo tienen que ser recogidos en el DEA 6. Por eso es que se trata de un informe o un documento administrativo. El mismo manual, y por eso, señor director de debate, señores jueces superiores, marcaba, porque acá en la prueba documental se ha generado un debate. La fiscalía le da un valor al manual y nosotros le damos un valor al manual. Entonces, la pregunta sería si un manual de la DEA queda a criterio de lo que opinen las partes y, por tanto, en su momento el tribunal, o tiene que ser un experto. Entonces, en el manual de la DEA, según nuestro experto, refiere que los reportes DEA 6
son formularios de índole administrativa y no de carácter probatorio, porque el carácter probatorio viene por otro lado. Entonces, la opinión del experto se basa en lo que establece el manual. El manual establece que es un formulario administrativo y que no tiene carácter probatorio. El informe con fecha 24 de abril de 1989, resumiendo las declaraciones de Tafur, no constituye prueba que los actos sustantivos de los que habla Tafur, dice el experto, estén apoyados con pruebas que demuestren la veracidad de las manifestaciones hechas. ¿Y por qué sostiene esto? Porque en su informe, señores miembros de la sala, el experto recuerda que Luis Tafur es un informante o confidente. Y como informante o confidente, de acuerdo a las reglas de la DEA, y acá aplica igual que nosotros con un colaborador, el testimonio del colaborador tiene que estar corroborado, si no, no es prueba. Igual, imagínense a nivel policial, un confidente. Tiene que haber la corroboración. Por eso es que sostiene que ese reporte 6, ese formulario administrativo, como no tiene naturaleza probatoria, solo hace un resumen de lo que ha acontecido. Porque si tuviera naturaleza probatoria, tendría que acompañarse la corroboración, porque es un confidente o es un informante. Y en el informe que hace nuestro perito, desarrolla un capítulo sobre el confidente, el informante en la DEA y cómo hay la necesidad de corroboración. Por eso es que si fuera un documento probatorio que va a ser utilizado en un juicio, se le tendría que dar otra preparación. Más o menos, si me permite, como los informes de la UIF. El informe de inteligencia, la nota de inteligencia, como no son prueba, tienen una construcción. Y el reporte de inteligencia, como sí va a ser prueba, tiene otra construcción. 3 documentos de la UIF, pero cada uno depende de su naturaleza. Iguales con estos reportes 6 de la DEA. Son administrativos. Recuento de hechos sin ninguna corroboración. A tal punto que ni siquiera acompañan las declaraciones. ¿Dónde está la declaración de Luis Tafur Mesones? No está anexada. Ni siquiera se trata de un anexo que no se ha acompañado. El documento se ha acompañado completo. La fiscalía ha sido leal en acompañar todo el documento. Y ese documento no contiene anexos, porque no es su naturaleza probar, sino su naturaleza es administrativa, acreditar las ocurrencias de la investigación. Nuestro perito, como corresponde, ha sido interrogado. Y él responde en la pregunta 7, la sesión 519 del 24 de agosto del 2022, minuto 1.48.8, tomando referencia a la página DEA de su informe, se le pide que explique los reportes DEA denominados DEA 6 y reitera lo ya dicho en su pericia. El informe es de carácter administrativo, no representa pruebas, no representa evidencias y explica todos los casos en los cuales trabajó con ese tipo de documentos. O sea, su conocimiento no solo es teórico, sino es práctico. Se le insiste en la pregunta, bajo su informe de auditor forense, si en su experiencia este tipo de informe ha servido como prueba. La respuesta iba a ser evidente. No, el informe DEA no es prueba, simplemente es un documento administrativo que plasma información que los agentes recopilan a través de sus labores diarias, como un libro de ocurrencias. El libro de ocurrencias de una comisaría no es la prueba. Acá nos dan un atestado. Pero no solo tiene problemas de conducencia o legalidad, señores miembros del tribunal, este único documento que da cuenta del delito fuente. Es importante, señor director de debate, señores miembros de la sala, porque me parece que antes de este alegato no se ha plasmado claramente que se trata de probar en el grado de certeza o de culpabilidad, más allá de toda duda razonable, que mi patrocinado es traficante de drogas porque él transportó droga a México.
Porque esta es la prueba, entre comillas, que tiene problemas de conducencia y tiene también problemas de utilidad. El informe dice que conoció, y permítanme, para ser preciso, esto comentarlo con el mismo documento. Tafur Mesones manifestó que conocía a Persiles, Orlando y Manuel. ¿Dónde está la razón de la ciencia del dicho? ¿Cómo los conocía? ¿Cómo conoció a los Sánchez Paredes? ¿Cómo conoció de las, mire, 3 o 4 pistas, dice? En Bayóvar, ¿cómo conoció? Si se le hubiese interrogado, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la clave que hay que hacerle a un testigo? ¿Cómo conoce los hechos? La razón de la ciencia del dicho. ¿Dónde está la razón de la ciencia del dicho en este resumen? No aparece. O la referencia que la oficina de Lima estimaba que era una de las organizaciones más importantes. ¿Dónde eso se ha documentado? Eso no se documenta porque este documento no tiene esa naturaleza. Este documento es administrativo. Por eso es que el resumen no es ni siquiera técnico. Porque si en este resumen se quisiera transcribir un testimonio, este resumen tendría que decir la razón de la ciencia del dicho. ¿Cómo conoció a Orlando Sánchez Paredes? ¿Cómo conoció que había una pista clandestina en Bayóvar? ¿Él participaba? ¿O le dijeron sus amigos? No es útil, carece de eficacia probatoria, de valor probatorio este documento. Primero, porque si hace referencia a un testigo, no establece el primer requisito de valor probatorio de un testimonio. ¿Cómo conoces lo que dices? ¿Por qué tuviste que salió la persona de la casa, vivo al costado? Fui a ver a mi enamorada, es cerca de mi trabajo. Si no hay razón de la ciencia del dicho, si no hay la razón del conocimiento, el testimonio no vale. Y acá se está referenciando un testimonio. No se está referenciando una pericia o no se está referenciando indicios. No se está opinando sobre una mancha de sangre que se ha encontrado o sobre una pista que se ha encontrado. Acá se está referenciando lo que dice Luis Tafur. Y no se coloca la razón de la ciencia del dicho. No se hace referencia a procesamiento de la información. Esta información se convirtió en inteligencia, en información procesada. Esta información procesada generó algún caso. 1900, para ser preciso, 89. 1989. Este caso comenzó en el 2010. 89, 99, casi 20 años. En 20 años, si existió esta declaración, ¿qué generó? ¿Qué generó? ¿Alguna investigación preliminar? ¿Algún atestado? Miren que nos han inundado de atestados que vamos a evaluar en su momento. Sobre esto, nada. Absolutamente nada. Que no resulta menor porque es el delito fuente. Es el delito fuente. Ese es el delito imputado. Y finalmente lo que he señalado ya hace un momento, Luis Tafur Mesones es un confidente, fue un confidente de la DEA. Y como confidente de la DEA, su declaración estaba sujeta a corroboración que nunca se realizó. O que en todo caso nunca se ha evidenciado en 20 años, antes de iniciar el caso. Y de iniciado el caso ahorita. Aparte de este informe, ¿qué ha aportado la Fiscalía en esta línea? Para acreditar en el grado de certeza que mi patrocinado
es un autolavador porque realizó tráfico ilícito de drogas. A él no le atribuyen haber fabricado clorhidrato de cocaína, no le atribuyen haber cultivado coca, no le atribuyen haber acopiado coca, le atribuyen 3 transportes de drogas desde una pista clandestina en Bayóvar. Y vuelvo a repetir con toda responsabilidad, no hay un solo acto de investigación. En Comarsa existe un aeropuerto, en Comarsa no, en la zona de Comarsa, en Algasmarca. Se llama el aeropuerto de Tulpo. Por lo menos lo hemos investigado 8 veces, señores miembros de la sala. Juan Miguel Servigón ha tenido que ir hasta allá. 8 veces nos tenían y nos paraban de cabeza en ese aeropuerto donde se llevaba el oro. A Piura no nos han llevado ni de paseo. Hemos ido a Cajamarca, que se actúen pruebas. No hay ni ofrecida siquiera para decir se ofreció y no se actuó. Nada. Absolutamente algo que pesquisar. Así como no interesaron las actividades económicas a nivel policial, a nadie le interesó la economía, que ya trataré en su momento eso, el desprecio a la economía. Acá, un absoluto desprecio a la pista clandestina, Bayóvar. 0. Ningún acto, nada, nada, nada. Fuera de esto. ¿Con esto vamos a condenar? Porque tenemos que probar el delito fuente. Si no hay delito fuente, ¿de dónde salen los efectos, las ganancias? Para mi patrocinado. Acá no están procesando a Segundo Simón Sánchez Paredes. Están procesando a Santos Orlando Sánchez Paredes. Y esa es su participación, según la Fiscalía. No tiene ninguna utilidad. Y el hecho que esté muerto, también lo hemos examinado. Tengo muchos errores, pero no dejo de ser detallista. ¿Qué pasa si es el testimonio de un muerto? ¿Y a quién busco? Para que nos acredite primero comenzando en Estados Unidos y luego venimos para acá. Así como buscamos a Baker Antilli para que nos respalde en la auditoría forense. John Ashcroft. ¿Y quién es John Ashcroft? El ex fiscal general de los Estados Unidos. El presidente George W. Bush, padre, si no me equivoco, anunció su decisión de nombrar a John Ashcroft como fiscal de los Estados Unidos el 22 de diciembre del 2000, reconociéndolo como un hombre íntegro de un gran juicio y que sabe de derecho. Cuando el señor Ashcroft dejó el cargo 4 años después, los crímenes violentos estaban en un mínimo histórico. Los delitos a mano armada se encontraban en su punto más bajo. Se había dado impulso a exitosas y drásticas medidas contra el crimen empresarial y se habían evitado más ataques terroristas en los Estados Unidos. Uno de los más renombrados y experimentados fiscales de la historia de la nación, el señor Ashcroft, lideró la comunidad anticrimen en Estados Unidos durante un periodo desafiante y de transformaciones después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre del 2001. Su ejercicio se destacó por la efectiva defensa pública de la fuente estratégica antiterrorismo del presidente Bush, entonces Bush hijo. Su silencio e influencia gubernamental fue calificada como la más fuerte en el gobierno de Bush, según el The National Journal. A él se le pregunta qué valor probatorio tiene esta declaración o este resumen de declaración de la DEA, pretextando que se trata de un muerto y que a un muerto no se le puede interrogar. Es lógico que alguien se pregunte, porque es fácil decir es ¿por qué no lo traen como testigo? Dirán, bueno, porque está muerto. Bueno, ¿qué regla procesal entra ahí a tallar? Y John Ashcroft analiza el reporte DEA si la entrevista a un agente DEA de una persona fallecida puede ser considerada prueba en los Estados Unidos y en el derecho convencional aplicable al Perú. Esa es la pregunta. Esa fue la pregunta que él responde. Por cierto, está actuada esta prueba. Disculpen, la salté. Ahí está. Oralizado en la sesión 547 del 4 de noviembre de 2022. Entonces, se le pregunta
sobre qué valor probatorio tendría en los Estados Unidos y de acuerdo al derecho convencional, y trabaja con la Declaración Universal, con el Pacto Internacional, con el Pacto de San José de Costa Rica, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de la Constitución de los Estados Unidos y el Estatuto de la Corte Penal Internacional como sus fuentes jurídicas para análisis. Y señala que la cláusula de confrontación, lo que nosotros tenemos como derecho a contrainterrogar a juicio a los testigos de cargo, no permitiría que ese resumen pueda ser considerado prueba, ni siquiera prueba documental. ¿Y por qué? Y la razón la vamos a dar inmediatamente. Según Ascroft, la admisión de un informe de A6, parecido a lo que ha referido el perito forense, no sería admitido como prueba por la cláusula de confrontación de la Constitución de los Estados Unidos. Reporte administrativo, un resumen, no permite ningún tipo de contradicción. La declaración del entrevistado en el informe de A6 no podría ser considerado evidencia en un juicio en las Cortes de los Estados Unidos. El informe de A6 no sería considerado prueba en las Cortes Penales Internacionales que siguen la tradición anglo-europea. Pero dirán, ¿eso tiene o no tiene aplicación en el Perú? Muy sencilla, artículo 253 del Código de Procedimientos Penales. Cuando el testimonio no se puede producir en juicio, ¿qué lo sustituye? El testimonio documentado. ¿Qué sustituye al testigo? Su declaración escrita, siempre y cuando se haya producido con las garantías del derecho a la defensa. En la instrucción, con abogado. En la policía, con abogado. Eso se estableció en una ejecutoria suprema, disculpen que se me vaya el número, pero era el doctor Palacios, el ponente. Buen juez de Piura, bueno, tuvo un lamentable, pero un buen juez. Tiene que estar garantizado. Prueba documentada. No resumen. No resumen. El resumen que hace un policía de lo declarado, miren, acá solo se admite un de resumen y a mi modo de ver inconstitucionalmente, que es la declaración del aspirante a colaborador eficaz, donde la parte pertinente el fiscal la pone y con eso hay prisión preventiva. Es absolutamente inconstitucional. Pero está autorizado por la norma. ¿Dónde está autorizado acá fuera de eso? No hay. No existe esa autorización. El código es claro. Fuente de prueba personal, testigo, y si el testigo no puede declarar, su declaración se oraliza y se debate en juicio. ¿Nos ha traído la Fiscalía la declaración de Luis Tafur Mesones? No la aportó. No aportó ni el testimonio y no aportó ni la declaración escrita. Consecuentemente, ¿dónde está la prueba del delito fuente? ¿Dónde está la prueba del transporte de drogas a Bayóvar, desde Bayóvar a México? ¿Cuál es la prueba? ¿Sobre qué construimos la prueba? Directa o indirecta, la que guste. No hay. Porque si esta declaración no existe, ¿sobre qué construimos? Y no hay ninguna otra referencia. Conclusión, la única prueba de cargo que hace referencia, o mejor dicho, entre comillas, la única prueba de cargo que hace referencia al delito fuente imputado por la Fiscalía, no es legal, no es útil por las razones expuestas. Pasemos a una segunda prueba de cargo, parecida. En esta parte voy a trabajar con los diversos informes y de investigación que se han aportado como prueba de cargo, que son más de uno. Acá tenemos el informe de investigación elaborado el 1 de diciembre de 1987
por el agente de la DEA en la oficina distrital de Fort Lauderdale, George Rakowski, con participación... permítanme, discúlpanme, algo que era importante marcarlo. Perdonen antes de pasar esta prueba. Kenneth Johnson y Charles Kiefer tampoco han declarado, ni los autores del informe, que no servirían, pero bueno, hago la referencia de que no hay nada de nada. Ni los autores del informe han sido traídos, ni el testigo, ni su declaración, ni los autores del reporte. La crítica a la segunda prueba, como podrán ver, es parecida, ¿no? Porque es la misma naturaleza. Este informe de investigación, porque así se denominan, fue elaborado el 1 de diciembre de 1987 por el agente de la DEA en la oficina distrital de Fort Lauderdale, George Rakowski, con participación del agente especial Rubén Prieto, y aprobado por Michael Kane, con referencia información proporcionada por el acusado Lucio Enrique Tijero. Así se denomina. Oralizado en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. Acá dice la parte pertinente del informe algunos temas importantes. Cuando se encontraron mesones, le comentó a Tijero que había escuchado que estaba involucrado en el negocio de la cocaína y que él, Mesones, conocía a un peruano llamado Sergio, quien estaba en México en ese momento, que quería financiar una operación importante de contrabando de cocaína. Posteriormente, Sergio fue identificado provisionalmente como Segundo Sánchez Paredes. Además, Mesones le indicó, esa es la parte pertinente, y acá recojo otra parte, no es que venga toda la página, he recogido lo pertinente que sería para este caso, porque luego se refiere a otros hechos de otros países y de otras personas. En este momento, Tijero descubrió que Sergio no era su verdadero nombre, o sea, descubrieron que era Segundo Simón Sánchez Paredes, dice, pero siguió refiriéndose a él con dicho nombre Sergio. Quería que se transfiera una cantidad de dinero de su cuenta a la cuenta que Tijero tenía en Panamá. El dinero fue transferido electrónicamente de un banco en España al Banco de Ganadero en Panamá con el nombre de Jorge Arteaga, un socio peruano de Sergio que también estaba en México. ¿Qué es lo que se pretende probar con este informe de la DEA? Que Segundo Simón Sánchez Paredes financió una operación de tráfico ilícito de drogas a los Estados Unidos con dinero depositado en una cuenta en Banco de España. Entiendo, para tratar de neutralizar toda la documentación que hemos presentado, que todo el patrimonio generado en México fue incautado y que por tanto no había patrimonio que traer, que es una de nuestras tesis. Entiendo que para tratar de quebrar esa tesis había que demostrar que Segundo Simón Sánchez Paredes también tenía patrimonio en otro lado y se pensó en España. Entonces, eso es lo que pretendería probar este documento, que tenía dinero en España y que teniendo dinero en España hizo un depósito. El dinero fue transferido electrónicamente de un banco en España al Banco de Ganadero en Panamá con el nombre de Jorge Arteaga, un socio peruano de Sergio que también estaba en México. O sea, a Tijero le hacen un envío, Segundo Simón Sánchez Paredes le deposita a Lucio Tijero en Panamá $1 millón y tanto de dólares para esta operación. Eso es lo que se trata de probar. Este documento también tiene problemas de conducencia o legalidad y también tiene problemas de falta de utilidad por carecer de eficacia probatoria. ¿Por qué tiene problemas de conducencia o legalidad? Muy similar a lo anterior. El principio de legalidad respecto a cómo se incorporan las pruebas personales al juicio oral. Porque ¿cuál es la fuente de prueba? ¿O quién es la fuente de prueba? ¿Quién tendría que testificar
que recibió dinero en su cuenta de Panamá proveniente de España, enviado por segundo Simón Sánchez Paredes para realizar un tráfico ilícito de drogas a los Estados Unidos. Lucio Enrique Tijero Guzmán, no los agentes especiales de la DEA. Nuevamente, la fuente de prueba es la que tiene contacto con el hecho a probar, no el que ha escuchado al testigo. Si no, los policías serían los testigos, ya no serían los protagonistas de los hechos. La fiscalía, y acá sí se vuelve más grave la inconducencia, incluso, la fiscalía no ha introducido al juicio oral ni el testimonio de Lucio Enrique Tijero Guzmán, ni la declaración que brindó, porque él se ha declarado en este caso. Declaró en investigación preliminar y con cargo a revisar en este momento en mi apunte, también declaró a nivel de instrucción. Pero lo cierto, con toda certeza, es que sí ha declarado en este caso, negando todo. Negando todo. Negando completamente lo que dice ese resumen. Lucio Tijero murió. Aplicaba la regla que hemos visto hace un momento. La fiscalía les ha traído la prueba documentada de la declaración de Lucio Tijero. No. Y ahí no es que la DEA no la trajo. Está en el expediente. Está en el expediente. ¿Por qué no lo ofrecieron? ¿Por qué no lo ofrecieron? Porque es contradictorio. Porque no dice lo que dice la DEA. Dice otra cosa. Entonces, ¿cómo va a ser legal? ¿Cómo va a ser conducente? Que se use como prueba y se condene. Porque lo están ofreciendo como prueba del delito fuente. ¿Cómo podría servir como prueba el resumen hecho por los agentes DEA cuando tienen la declaración del testigo generada en este proceso, pero que convenientemente o casualmente se olvidaron de aportar como prueba? Y la respuesta es obvia, si el testigo es contradictorio. Los informes DEA, para insistir, son documentos de expertos. Insistiré permanentemente en esto, señor presidente, señores jueces superiores, porque con mayor exigencia lo haré en el tema de la prueba pericial. Porque así como aquí resulta que las partes decimos qué significa, igual, ¿tiene valor o no una pericia contable? Pensamos que en los alegatos establecemos el valor. Nosotros le asignamos valor, nosotros hemos dicho ese documento vale como fuente o no vale. Entonces estoy tratando de reconducir todo a la técnica o a la ciencia según corresponda. Porque la prueba indiciaria, reglas de la experiencia, reglas de la técnica o reglas de la ciencia. Y acá son reglas de la técnica. Esto no es una ciencia. Bueno, la criminalidad puede discutir, pero es una técnica. Me quedo con una técnica. Y el perito forense ya ha establecido sus conclusiones. Ya le hemos comentado, ya hemos acreditado quién es el perito forense y ya hemos señalado qué es lo que él opina. Y él opina sobre la base del manual de la DEA, que los informes de la DEA son documentos de naturaleza administrativa y no probatoria. El informe con fecha 15 de diciembre de 1987, resumiendo las declaraciones de Lucio Tijero, no constituyen prueba de los hechos. Porque Lucio Tijero también era confidente, también era informante, también requería corroboración. Y esa corroboración
no aparece en este documento DEA porque no es su naturaleza, pero acá hay un plus, porque el testigo declaró en este caso. Declaró a nivel preliminar y a nivel de la instrucción, confirmado que ha declarado a nivel de la instrucción. 2 veces ha declarado. En la preliminar y en la instrucción. Negando radicalmente estos hechos. Niega haber recibido $1 de Segundo Simón Sánchez Paredes, niega haber tenido esa cuenta en Panamá, niega haber recibido dinero de España, niega lo que aparece en el resumen de la DEA. ¿Cómo entonces el resumen de la DEA termina siendo la prueba que reemplace el testimonio de Luis Tijero Guzmán? No es posible. Ya nuestro perito ha explicado, no voy a reiterar, el carácter administrativo y el informe DEA porque no es prueba. Y eso es fácil de determinar, señor presidente, señores jueces superiores, porque en el inicio se tiene que establecer si este informe constituye prueba para un caso penal, del delito que sea, o si es un documento de naturaleza administrativa. Eso lo explica perfectamente el perito forense. Ahí se ubica. ¿Para qué sirvió el documento? Y ese documento nunca sirvió como prueba. La mayor evidencia que nunca sirvió como prueba, ¿qué caso se construyó? Miren, este documento es del año 87. Vuelvo a recordar, nuestro proceso comenzó en el 2010. 87, 97, más de 20 años. ¿Qué generó? ¿Qué generó? Absolutamente nada, porque fue un documento administrativo. Nunca hubo evidencia de ese depósito. En el informe de la investigación se hace referencia supuestamente a lo declarado por Tijero, y digo supuestamente porque acá lo ha negado ante las autoridades peruanas, sino que acá hay un punto que es muy importante. En la parte del documento custodia de evidencia, esta parte es bien importante, señores miembros de la sala, cuando examinen estos informes de la DEA. Hay un acápite que dice custodia de evidencia para saber cuál es el destino de esta información. Y en ese acápite custodia de evidencia aparece identificando como prueba N43 en poder del custodio para el almacenaje de evidencia no relacionada con las drogas. Ese es el destino de este documento. Evidencia no relacionada con drogas. Porque no se pudo confirmar. Porque los mismos agentes de investigación no pudieron confirmarlo. Eso dice el mismo documento, por cierto, pero hay que leerlo completo. Y el documento, en el acápite custodia de evidencia, señala, se le calificó como prueba N43. ¿Por qué? Para el almacenaje de evidencia no relacionada con las drogas. Porque no era un caso de tráfico ilícito de drogas. Entonces, ¿cómo este reporte 6 de la DEA va a ser considerado prueba de cargo para condenar a una persona si los mismos agentes de la DEA consideran que no era una prueba de cargo? Miren, esto es justamente traer del extranjero sin recurrir a un experto. Es como si yo quisiera atribuirle pues a una mancha de sangre un tipo. Me parece rojito, se parece a la mía, es A positivo. Aquí expresamente el documento dice, almacénese como evidencia no vinculada a casos de drogas. Entonces, ¿cómo es prueba de cargo?
¿Cómo va contra la propia naturaleza del documento? Tenemos un tercer documento, que es la traducción oficial certificada del informe de investigación elaborado el 17 de octubre de 1988 por el agente de la DEA en la oficina de Lima, Perú, Kenneth Johnson, aprobado por Kreis Ritlen, con referencia, información proporcionada por nombre tachado y análisis, miren desde el nombre, análisis de evidencia negativa. Así se titula el documento. Y luego vamos a explicar su significado, pero ya desde el título está adelantando. Evidencia negativa. Oralizado en la sesión 534 del 5 de octubre del 2022. Miren, disculpen que... Análisis de evidencia negativa. No es para un caso. Y es lógico, porque ¿en qué consiste? Yo he hecho un resumen de una parte. Los agentes hacen un recuento de distintas investigaciones, de distintos hechos que han ido vinculando. No mencionan las personas, cómo construyeron la información, de dónde la sacaron, y dicen, ¿no? Por ejemplo, acá, manifestó que en abril de 1987 se le planteó y solicitó a él o ella, ¿quién es él o ella? Transportar en avión aproximadamente 530 kilogramos de base de cocaína desde Perú hasta Colombia. Uno diría, transportar desde el Perú, de repente tiene alguna relación. Pero era transportar de Perú hacia Colombia, ya no a México. Asimismo, se le solicitó al informante confidencial, ¿era? Transportar HCL convertido en una fecha posterior a las Bahamas desde Colombia. Y se afirmó que los organizadores de dicha operación fueron Luis Tijero y Luis Tafur Mesones con Sergio. Esa es la referencia. Como ven, Segundo Sánchez Paredes, dicen, ahí está, ahí hay prueba, porque está mencionado el nombre. Ya no interesa qué es el documento, ahí está el nombre. Segundo Sánchez Paredes. ¿Quiénes financiaron la operación? Sánchez Paredes fue asesinado en la Ciudad de México en diciembre. El informante confidencial manifestó que él o ella viajó a Tocache, Perú. No vayó a Piura. Con los dueños de la base de cocaína y llegó a Tocache, Perú, en 1987 para inspeccionar la pista de aterrizaje de Tocache. Con los dueños de la base de cocaína y llegó a familiarizarse un poco con el Valle del Alto Guayaga. Luego ¿quién se la hice? Llegó a Tocache vía taxi aéreo desde Tarapoto. Él o ella fue recibido por aproximadamente 30 guardias fuertemente armados, quienes tenían control sobre la pista de aterrizaje de Tocache. El informante confidencial se reunió con Armando Sousa y José Luis Ríos, también conocido como el Puma, quienes eran los dueños de la base de cocaína. ¿Quiénes son los informantes? No se sabe. ¿Qué vinculación tienen con nuestro caso? Cero. Esto es Tocache, no es Bayóvar, Tetenaselva, no en Piura, ni siquiera cerca. Y lo más importante, señores miembros de la sala, es la propia valoración que le da la DEA. Si la DEA dice que no es evidencia para droga, evidencia negativa para droga, ¿cómo podría ser una prueba de cargo? Es imposible que sea una prueba de cargo. Y ya vamos con 3 de estos informes de la DEA.
Nuevamente, este informe requiere del análisis de un experto y así como nosotros hemos aportado a un experto, no lo quiero tocar porque lo dejaré para que lo haga mi colega, el doctor Luis Reina Alfaro. Han traído a un jefe de la DEA como testigo experto, jefe de varios de estos agentes y no de todos. Ya ha llegado a las mismas conclusiones que el perito forense que nosotros hemos traído o que hemos aportado al proceso. Señor Cash, si no me equivoco el apellido. Solo un experto puede valorar, solo un experto puede advertir, porque si ha sido traído por el Ministerio Público como prueba de cargo y ha sido traído por la Procuraduría Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas como prueba de cargo, a pesar que es un análisis de evidencia negativa de droga, es la mejor demostración que si no tenemos un experto, alguien podría pensar, como se piensa en este caso, donde se está pidiendo a mi patrocinado esa pena de muerte material que estamos señalando, denunciando. Este informe de los agentes especiales Kenneth Johnson de la Oficina Regional de Lima y Karl Kowalski da cuenta de sus resúmenes de investigación sin fuentes de prueba anexas. No hay ninguna fuente de prueba anexa. Ni siquiera, en el primer caso decían Luis Tafur, en el segundo caso decían Lucio Tijero, ahora dicen él o ella, el confidente, y Q sin identificar. Imposible que en el Perú lo pudiéramos considerar como prueba. Y lo más importante, es calificado como evidencia negativa para droga por la propia DEA. Si quien escuchó, si quien ha recogido todos esos resúmenes de investigación, quien ha recogido los hechos que acabo de relatar, dice, con esto no puedo construir un caso, y lo dice en 1988, ¿cómo se convierte esto en una prueba en junio del 2023? Quizás una cadena indiciaria, quizás testigos, documentos. No hay pruebas del delito fuente, no hay pruebas. Como va a quedar evidenciado sin duda alguna a lo largo no solo de mi alegato, sino sobre todo de la valoración probatoria individual y global que va a hacer este tribunal como primer elemento de un caso de lavado de activos agravado. La actividad criminal previa, genérica en el delito fuente, concreta en la circunstancia agravante de la pena, desde nuestra perspectiva, y finalmente en el grado de certeza, como concreta o genérica, porque así lo ordena la sentencia plenaria casatoria. Señor presidente, señor director de debates, con su venia, les pediría, si me permiten, quedarme hasta ahí en mi intervención porque tengo un problema con el Dropbox y mis otros PPTs no puedo bajarlos en este momento. Por concluir esta sesión. Bien, vamos a cerrar la sesión de la fecha para continuarlo el día de mañana. (2:30 de la tarde). Señores, 2:30 de la tarde estamos convocados para la continuación de la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor.